Cuando piensas en hacer tu ciudad ideal, ¿en qué tipo de ciudad te gustaría vivir? Pues yo creo que la ciudad ideal para mí es la que construyamos para todos y entre todos. Donde no haya carros, donde haya puras bicicletas andando y pues donde yo pueda andar en mi bicicleta. Que no necesariamente necesitemos un vehículo, o sea, de que comprar un vehículo o gastar en Uber para podernos trasladar a nuestras actividades diarias sin gastar de que 1 o 2 horas en el transporte. En una ciudad caminable, así de simple, en un lugar donde puedas llegar caminando al trabajo, a la escuela, con tus amigos. Creo que la ciudad se debería de construir también con mucha comunicación, con mucha empatía por parte de todos y buscando siempre un bien común. Darle una respuesta a estas personas, jóvenes, niños, ancianos, discapacitados, que vivan el espacio, que lo sientan, que sea su hogar. Cuéntame, de todos los espacios que hay en tu ciudad, ¿qué lugar te gusta más? Por ejemplo, en San Luis Potosí, el Parque Taramanga. En México, el Chapultepec. Todos los lugares son el área verde. Hay muchos árboles, hay donde pueda yo andar en bicicleta. Me encanta estar caminando, me encanta andar en bici. Disfruto mucho sentarme en una banquita en el espacio público y observar o leer. Es el jardín de San Francisco porque tienen ciertos árboles distintos a las demás y la iglesia está súper bonita. También está la Casa de Cultura, que me parece que le dicen la Casa de la Galleta por su tipo de arquitectura neoclásica con unos rectangulitos. Por lo tanto, creo que si me gustan este tipo de actividades, creo que me tengo que sentir también en un espacio seguro, en un espacio que te brinde paz. Y estos espacios los he encontrado aquí en San Luis, en las plazas en el centro, por ejemplo, la Plaza del Carmen, el Jardín de San Francisco. Pareciera que muchas veces el centro es un caos, pero en realidad tiene un orden, yo lo veo más como un orden complejo. Ahí son las personas que se saludan normalmente, que tienen rutinas y que van de aquí de un lado a otro. Y pues nada, me gusta sentarme ahí en el centro y apreciar este aparente caos. Es una ciudad única en el país por la belleza de sus edificios y por el material que fue utilizado en la construcción de esta ciudad. Y bueno, todo esto lo podemos ver nuevamente, por ejemplo, en Europa. Si va uno a Europa, ve toda esta armonía, ¿no? Regresa uno a México y la verdad es que ya existía. Pero, ¿qué crees que le hace falta a tu ciudad? Pues esta ciudad de San Luis Potosí sería muy bonita si no tuviera tantos obstáculos en el piso. Hay pedazos de riel, pedazos de anuncios, muchos baches, muchos sobresalientes. Eso de las baldosas de cantera ya es muy antiguo, ya es inoperable. Yo creo que no debe seguirse utilizando eso. Desgraciadamente, San Luis creció sin un plan regulador. Esto quiere decir que pues todos construimos para donde quisimos. Que hubiera más árboles para conocer a más personas, o sea, también es para una parte de relajación o para leer un libro sentado en un árbol. La parte del oeste y la parte del este de la ciudad, que es para donde está creciendo, el sureste en la zona industrial, no hay nada parecido a un parque Tangamanga, entonces la gente la están obligando o a que no haga un tipo de deporte con muchísimos árboles como lo tienen aquí súper accesible, o a que se traslade horas y horas en el transporte. Se traduce básicamente oportunidades, ¿no? La oportunidad de poder moverte y llegar a los espacios a donde quieras llegar, ¿no? Los espacios se convierten en oportunidades para poder desarrollarte. Entonces creo que la ciudad se tiene que construir de abajo hacia arriba y también creo que le hace falta a la ciudad pues trabajar más en equipo, ¿no? O sea, creo que la ciudad es para todos, por lo tanto todos tendríamos que contribuir a hacerla. Con todas estas voces y opiniones, ¿por qué crees que es necesario abrir espacios para hablar de tu ciudad? Normalmente solo son unos cuantos los que terminan decidiendo y queriendo solucionar los problemas de las demás personas cuando estas personas en realidad son capaces
de resolverlos, de autoorganizarse. Porque a veces lo que nosotros nos imaginamos que necesita la gente como constructores, en realidad es muy distinto a lo que realmente ellos viven día a día y ellos notan en sus necesidades que realmente ocupan. Creo que esos espacios son súper importantes porque es en donde empezamos a hacer conciencia de la situación en la que vivimos. Empezamos a hacer conciencia, empezamos a escuchar a la gente. Es uno de los lugares propicios para poder desarrollar esa educación, para mantener en buenas condiciones la belleza y la limpieza de la ciudad. Un tanto romántico, pero debe de haberlos, porque de esa manera se acercase más el ciudadano, como todos nosotros, y de alguna manera somos partícipes. La ciudadanía es la más responsable y la más beneficiada por ese tipo de trabajos. Las civilizaciones más sabias son aquellas que construyen y que crean para un futuro donde van a vivir sus nietos. Y básicamente por eso estamos en este foro, que lo que queremos promover es la participación ciudadana, un espacio para construir la ciudad en la que deseamos habitar. Hay que explotar todo esto que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Otras ciudades lo están haciendo, por Dios, nosotros no podríamos hacerlo. Yo pienso que sí lo podríamos hacer. Todo el mundo va a platicar de la ciudad y vamos a cambiar. La Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su labor de crear espacios para el intercambio de ideas y su pertinencia social, invita al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, un espacio para construir una ciudad en la que deseamos habitar. 3 y 4 de marzo, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para mayores informes al correo pih.ciudad@gmail.com o en Facebook, Facultad del Hábitat-UASLP. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, un espacio para construir la ciudad que queremos habitar. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy por haber hecho el esfuerzo de venir y escuchar esta gran iniciativa. Hay otras personas que quizás ahorita vienen en camino, otros que quizás estarán escuchándonos por medio de la transmisión en vivo, que sucederá a través de nuestro Facebook, PIH Ciudad, en esta versión híbrida del foro. Yo soy Carla Martel, arquitecta, organizadora y coordinadora del foro, y es un gran gusto estar con ustedes hoy como maestra de ceremonias. El foro nace de una iniciativa de la mano de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conformado por profesionistas, por exalumnos, por alumnos y profesores interesados en la ciudad, que planeamos y diseñamos, involucrando al poder público, privado, académico y ciudadano para generar propuestas relevantes y bien alineadas. Tendremos en el programa dos conferencias magistrales tituladas Normativa y Planeación para la Vida Urbana y el rol del desarrollador en la ciudad. También estaremos hablando sobre la digitalización del desarrollo urbano en la presentación de su proyecto de visor urbano, unas mesas de discusión donde hablaremos de la vivienda y propiedad, de movilidad y espacio público y de normativa y seguridad. El día de mañana, sábado, también estarán varias actividades, como algunas mesas de trabajo, con el objetivo de exponer problemas específicos para llegar a soluciones específicas. La exposición de un proyecto titulado Construcción Comunitaria a través del sistema y la presentación del libro Un método para el análisis del contexto urbano. Asimismo, los invitamos a pasar ahorita aquí afuera a la exposición Somos la Ciudad, que se encuentra en el lobby. Es una recopilación de los resultados de los talleres ciudadanos y activaciones en el espacio público que estuvimos haciendo durante toda esta organización del foro.
El objetivo fue acercar a los ciudadanos a reflexionar sobre nuestra ciudad a través de actividades recreativas y juegos que permitieron repensar la ciudad, expresando los deseos de la ciudad ideal. Por lo tanto, los invitamos, ahí hay unas casitas en unos canastos donde pueden ustedes también decirnos cuál sería su deseo de la ciudad ideal, con un plumón que están por ahí también. Los invitamos a participar terminando de aquí del auditorio. Sin más, damos inicio al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad. Le pido a la doctora Alma María Cataño Barrera, catedrática y pilar organizador de este evento, ya que sin ella definitivamente no se hubiera podido llevar a cabo. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Estamos ampliamente agradecidos por la respuesta a esta iniciativa. Me gustaría presentar a la doctora María Leticia Villaseñor, que nos acompaña en representación de la directora, la maestra en Ciencias del Hábitat, Rosa María Moreno Reyes. También en el presidium, el ingeniero Fernando Rodríguez, que también ha sido parte de este evento. Entonces, como institución académica, este bello recinto nos abre las puertas para el escenario de un gran proyecto. Como todo proyecto, tuvimos una propuesta inicial a mediados del año pasado, la cual llevamos a las autoridades de la Facultad del Hábitat y afortunadamente depositaron en nosotros la confianza de llevarla a este evento. Como diagnóstico, se realizaron una serie de actividades previas, iniciando en agosto del año del 22, con una primera fase con niños, jóvenes, adultos y ancianos, personas con algunas discapacidades, y por toda la ciudad. Como evidencia, nos hemos dejado esa exposición, que ya les hizo la invitación la arquitecta, Somos la Ciudad. Tuvimos también, después de un largo proceso de diseño y gestión, la aceptación de esta iniciativa, y el día de ayer, después de una excelente también convocatoria y organización de parte del arquitecto Rodrigo Calzada, 12 despachos de arquitectos inauguraron pabellones temporales en 3 plazas de esta ciudad: Plaza del Carmen, Jardín de San Juan de Dios y el Jardín Guerrero, 6 pabellones que representan una crítica constructiva para motivar a ciudadanos y autoridades a realizar cambios a favor de nuestra ciudad. Finalmente, hoy estamos aquí. Tenemos este encuentro de 2 días para reflexionar, compartir y elaborar propuestas ante la problemática más evidente de la ciudad. Tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de movilidad, falta de normativas o aplicación de ellas y el adecuado diseño de espacios públicos, entre otras muchas. Los sueños, propuestas y proyectos que aquí se compartan, tenemos la meta de canalizarlas a los organismos correspondientes para que poco a poco se implementen y se materialicen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, como creador y organizador también de esta iniciativa, el ingeniero especialista en Ciencias del Hábitat, Fernando Rodríguez Román. Adelante, Fer. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor estar inaugurando este evento después de casi un año de planeación sobre algo que nos incumbe a todos, la ciudad. Y muchos más años de un sueño personal llamado Hacer Ciudad. Una idea que se me quedó muy grabada desde que la escuché y que espero que después de este foro se lleven algo de ella. La ciudad no solo hay que abordarla desde perspectivas técnicas y estéticas como normalmente lo hacemos los ingenieros y los arquitectos.
y otros especialistas en la materia. También hay que abordarla desde una perspectiva ética. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es bueno? ¿Cómo es una buena ciudad? Y la pregunta socrática del ciudadano, de aquel ciudadano que dio literalmente la vida por su ciudad, ¿qué es una buena vida? Probablemente no encontremos una respuesta definitiva a estas preguntas, pero vale la pena intentar resolverlas en conjunto. Entendimos muy bien que esta tarea es algo más complejo de lo romántico que suena, pues se trata de entender el compromiso moral que tenemos con la ciudad que nos creó para que los otros, especialmente los más pequeños y los que vienen, tengan la oportunidad de desarrollarse mejor aún, pues esto solo puede beneficiarnos a todos. Nadie nos va a regalar nuestra ciudad. La ciudad y el espacio que habitamos lo construimos todos los días, empezando por la manera en que pensamos y lo observamos. El espacio que creamos nos termina creando. Procurarlo por nosotros y los nuestros nos puede llevar a encontrar un sentido para una mejor vida. Pero ¿dónde empezar? Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Uno de los principales objetivos de este foro es promover la participación ciudadana. Nos dimos cuenta que generalmente no existen este tipo de espacios para platicar, imaginar y hacer la ciudad en la que queremos habitar. Por lo que con mucha dedicación decidimos crear ese espacio, un espacio para construir la ciudad en la que deseamos habitar. Desde el momento en el que hablen entre ustedes y sus amigos de este tema, podría decirse que ya están haciendo ciudad, y dependerá solo de ustedes lo lejos que quieren llevar sus ideas para poder materializarlas. Finalmente, me gustaría leerles el manifiesto de esta iniciativa. El rumbo actual de la ciudad nos preocupa y nos concierne. Las prácticas con las que estamos construyendo son insostenibles y nos dividen social y físicamente. Soñamos con una ciudad segura, inclusiva, sana, sostenible y suave, con fácil acceso a la integridad de servicios, trabajo, educación, salud, recreación, vivienda, movilidad y más facilidades para el sano desarrollo integral, individual y colectivo de los potosinos. Los mismos principios que deberían regir el desarrollo de la ciudad son los mismos que guían esta iniciativa: inclusión, diversidad y participación. Es lo que busca promover el foro, un reconocimiento al derecho a la ciudad, basado en la cooperación y el respeto, donde todo ciudadano es digno. El espacio que creamos nos termina creando, de ahí la importancia de participar en su desarrollo, pues en ese mismo actuar encontramos ese sentido para una mejor vida. Gracias. Muchas gracias, Fer. Ahora, agradecemos muchísimo la presencia de la doctora María Leticia Villaseñor Zúñiga en representación de la maestra en Ciencias del Hábitat, Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat, quien nos va a dirigir un mensaje de bienvenida y nos va a hacer la inauguración de nuestro evento. Adelante. Muchas gracias, doctora. Buen día a todos y todas. Me es muy grato estar en este recinto para llevarles primero el saludo de la directora, la maestra Rosa María Reyes Moreno, quien atiende otro evento en este momento. Pero bueno, les traigo su mensaje y sobre todo la felicitación también a todos los que participan en este foro, porque da cuenta del valor que le dan, da cuenta de la importancia que tiene para todas las personas aquí reunidas este espacio de discusión. La directora agradece a este equipo de trabajo que fue conformado por la doctora Cataño, por el ingeniero Fernando, por la arquitecta Carla, Marta María, que por ahí también estuvo muy de cerca, porque tuvieron esta iniciativa. Recordábamos la primera reunión que se tuvo, en donde dicha reunión externaban cuál era la intención de hacer este foro. Y este foro inmediatamente se tuvo una conexión con una responsabilidad social que tiene la institución. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad del Hábitat, mantiene un compromiso social para que desde el área de la educación podamos también ser parte de construir la ciudad.
Es muy importante que en este foro se puedan expresar, que externen todas aquellas ideas que permitan que todo lo que ustedes tienen como iniciativas sea escuchado. Sabemos que este encuentro está conformado por iniciativa privada, pública, el sector educativo, ¿sí? Está toda la comunidad presente precisamente para ver de qué manera construimos nuestra ciudad. ¿Sí? Esperemos que con todos estos aportes, todas estas ideas, realmente tengamos una ciudad más digna, donde niños, jóvenes, personas de la tercera edad podamos convivir y tener una mejor vida y con ello también la calidad que todos quisiéramos tener para con los espacios. Es muy grato ver la cantidad de gente que acude a este foro y pues bueno, vamos a estar por acá viendo las conferencias, las mesas de discusión, de diálogo, esa exposición que es el resultado de la sensibilización y de integrar a la comunidad para ver cuáles son realmente las necesidades. ¿Sí? Esperemos que todo esto sirva para que nuestra ciudad mejore y que en conjunto la podamos construir. Entonces, pues bienvenidos, vamos a platicar, imaginemos y construyamos nuestra ciudad. Y pues bueno, vamos entonces a hacer la inauguración, siendo las 10:40 de la mañana. Adelante. Sí, vamos a hacer entonces la inauguración. Siendo las 10:40 de la mañana, damos por inaugurado este evento para que podamos escucharlos y tener una excelente respuesta para construir nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, nada más como un aviso, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como PIH Ciudad, en Facebook y en Instagram. No duden en enviarnos sus comentarios a través de la transmisión en vivo que está pasando por Facebook. Y pues comenzamos entonces con el programa. Muchas gracias. Si quieren podemos pasar a la siguiente. Continuando con el programa del evento, pasaremos a nuestra primera conferencia magistral titulada Normativa y Planeación para la Vida Urbana. Esta ponencia busca abordar el tema de hacer una ciudad más amable, social y ambientalmente a través de la implementación de iniciativas ciudadanas con incidencia política. ¿Cómo podemos organizarnos y qué prácticas actuales podemos implementar? Donde nos acompañarán los ponentes magistrales. Nos acompañarán los ponentes magistrales Laura Ballesteros, activista, reguladora y experta en movilidad y políticas públicas, con más de 15 años de experiencia en el sector público y sociedad civil. Laura Ballesteros es politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey y maestra en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona, por el programa IUP. Laura promueve los derechos urbanos desde la política a través de movimientos y políticas sociales y ambientales desde la ciudadanía misma. Como diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Laura Ballesteros cambió la regulación de transporte de la Ciudad de México, impulsando la Ley de Movilidad y creó la Secretaría de Movilidad. Actualmente es senadora y suplente en la legislatura y se desempeña como secretaria global de la iniciativa Women in Motion,
Centro de Liderazgo Sustentable para Mujeres. También nos acompaña Marianela Villasuso, licenciada en Ciencias Ambientales y Salud por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, Marianela. Ella tiene una maestría en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. En el 2022 fundó Revolta y una consultoría especializada en innovación para el desarrollo sostenible. Es coordinadora nacional de Jóvenes en Movimiento, ex vicepresidenta de Responsabilidad Social de Jóvenes Coparmex Nacional y expresidenta de Jóvenes Coparmex en el estado de San Luis Potosí. Se ha capacitado en diversos diplomados de impacto ambiental, políticas públicas y sustentabilidad y ha trabajado de la mano del sector público y privado como consultora en proyectos en maestría energética, manejo integral de residuos, planeación y desarrollo urbano, conservación de áreas naturales protegidas y salud ambiental. Y por último, como nuestro tercer ponente, tenemos a Luis González Lozano. Adelante, Luis, bienvenido. Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y certificado en litigio estratégico de protección internacional de derechos humanos por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Plata, Argentina. Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental por la UNAM, exconsejero propietario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, máster en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y máster en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado, expresidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, fundador y director de la organización Cambio de Ruta, promotora, defensora y de derechos humanos en materia ambiental mediante el activismo jurídico, científico y social. Y tenemos también a la doctora Alma Cataño, que estará fungiendo como moderador de esta mesa, de esta conferencia magistral. Bienvenidos. Adelante, maestra. ¿Puedes bajar un poquitito a tu audio? ¿Así o más? Yo de repente escucho, pero luego no lo que está pasando. Sí, vamos a iniciar con Laura, si nos quieres platicar. Les hago el comentario. Ella nos está acompañando desde Berlín. Por sus actividades, pues no estará aquí presente y pues vamos a hacer el enlace a través de este. Entonces, Laura, te escuchamos, muy amable. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Perfecto. Sé que se iba a pasar una presentación. Nada más confirmar si la tienen. Y, Anor, ¿me la pueden poner también aquí para que yo la vea en el Zoom? ¿Cómo lo tenían pensado? Ajá, ok. Bueno, en lo que vamos resolviendo los temas logísticos, primero quiero agradecer la invitación a los organizadores, Carla, todo su equipo. De verdad que me siento muy honrada que me inviten a compartir con este panel de expertos, todos de primera. También me siento muy honrada de poder platicar con ustedes. Si yo les dijera que nunca he pisado San Luis Potosí, pues no me van a querer, ni me van a creer. 2 veces lo intenté hacer y por ráfagas de vientos muy complicados el avión no lo pudo lograr y terminé siempre en el aeropuerto de la Ciudad de México de regreso, en las 2 ocasiones que había tenido que ir. Y en esta tercera, que para mí era importantísimo estar con ustedes presencialmente, tampoco se logró porque me llamaron a Alemania, Berlín, donde me encuentro ahorita, para recibir un reconocimiento por ser una de las 30 mujeres con voces más potentes en movilidad en el mundo. Y bueno, pues vengo de estar una semana muy intensa, pero muy poderosa, de compartir con estas 30 mujeres de todo el mundo sus experiencias, pero sobre todo también
su conocimiento para poder resolver los problemas que estamos enfrentando. Y en algún momento de la presentación hablaremos por qué es importante la movilidad con perspectiva de género, por qué es importante hablar de las mujeres, especialmente además en el marco de este mes que es tan importante que lo recordemos y que además lo trabajemos como debiéramos hacerlo todos los meses del año, pero por qué las mujeres no solo somos las principales ocupantes de las calles, sino somos la mayoría de los viajes y que en consecuencia tendrá que haber una disposición presupuestal y un proceso de toma de decisiones incluyente con nosotras, y hoy eso no existe. Y basta con voltear a ver las calles como están construidas para darnos cuenta que los viajes pues definitivamente no están hechos para atender nuestras necesidades. Ya entraremos en detalle con eso, pero bueno, pues en esta tercera ocasión que tenía que estar en San Luis Potosí, de nuevo no se pudo. Entonces pienso que esto es más que un fracaso, es un aliciente para ahora sí, sin excusa ni pretexto, ir a visitarlos muy pronto. Y de nuevo, pues un saludo a la distancia con mucho cariño. Si les parece, podemos ir empezando con un recorrido sobre lo que es la movilidad en la Ciudad de México. Para mí es importante ejemplificarlo así por dos razones. Primero, porque es la ciudad en donde me ha tocado desarrollar mayor experiencia en materia de implementaciones, no así en cambios institucionales, los cuales y regulatorios, los cuales también logramos en Monterrey, pero en materia de infraestructura y en materia también de evaluación de la misma, hubo más tiempo para poderlo estudiar y para poderlo implementar. Y a partir de ahí, si les parece, podemos ir abriendo el Zoom a otros temas de otras ciudades, a los temas que aquejan al país en lo general, e ir también, por supuesto, contextualizando en su momento con sus dudas particulares. Pero creo que al hablar de la Ciudad de México, cuando hablamos de movilidad, es importante hacerlo así, porque es la ciudad, pues, de entrada que logró hacer primero que nadie los cambios regulatorios. Fuimos los primeros en tener una ley de movilidad en el país. Fuimos también los primeros en implementar un sistema con visión cero muertes en materia de seguridad vial. Fuimos los segundos en hacer un metrobús. Esto ustedes no sé si lo tengan presente, pero la primera ciudad del país que hizo un sistema BRT es León. Ciudad de México fue el segundo. Pero bueno, también somos la ciudad con mayor número de kilómetros de transporte público. Entonces es importante entrar a verlo y por supuesto que al final podemos compartir con preguntas mayores particularidades. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, a través de esta fotografía lo que quiero expresarles es un vistazo a la Ciudad de México, que algunos de ustedes, si no es que la mayoría la conocen, pero es una ciudad que se ha permitido cambiar a lo largo del tiempo, que a pesar de que parecía estar condenada a la expansión incontenible de la mancha urbana y a lo gris que esto representaba, obviamente también a la orientación al uso excesivo del automóvil por esta disposición espacial del territorio urbano, pues se ha resistido a caer de fondo en ser una ciudad que no tenga futuro. Y se ha resistido porque siempre han habido esfuerzos en cada una de las administraciones que me antecedieron en su momento, con funcionarios y campeones muy específicos, con la sociedad civil organizada. Siempre han habido esfuerzos para poder construir el futuro de la ciudad. Y estamos hablando de un futuro donde el espacio público sea prioritario. Esta foto es importante porque podemos observar la Alameda de la Ciudad de México, la cual fue rescatada en el sexenio de Marcelo Ebrard, como una de las prioridades para embellecer el espacio público. La Ciudad de México, justo en ese sexenio, en esa administración, estrenó la institución que se llama Autoridad del Espacio Público. Y esta lo que se encargó desde entonces y hasta la fecha. Bueno, ahora me parece que la administración actual la desapareció, pero todavía hasta la administración anterior, su papel, su trabajo, era encargarse de reverdecer el espacio público, de dignificarlo, de hacerlo accesible e incluyente para todos. Y en esta lógica también en embellecerlo con diseño, obviamente, para poder darle a la ciudad pues el trato que se merece y a sus habitantes también. La siguiente, por favor.
Y bueno, obviamente en movilidad también se hicieron muchos esfuerzos. La Ciudad de México, como saben, también pues es el centro financiero del país y pues tiene muchas caras. Tiene esta cara del espacio público, tiene esta cara de las redes gigantes del transporte público, tiene esta cara también del centro cultural, pero por supuesto esta cara del centro financiero del país. La siguiente, por favor. Quisiera explicarles un poco cómo está el reparto modal de la Ciudad de México para entender un poco, primero, cuál debiera ser el approach de un planificador o un diseñador de ciudades que está orientado hacia la movilidad, pero también al mismo tiempo para que podamos comprender el tamaño del problema que tiene la ciudad y cómo debiera de resolverse. Cuando te toca diseñar una ciudad desde la parte urbana y teniendo la movilidad como un componente fundamental, es muy importante partir con datos duros. Si no los tienes, si no tienes estos datos duros, es muy complicado que puedas establecer una estrategia y mucho menos implementarla, que puedas incluso resolver el problema porque te vas a equivocar. Es importante conocer cómo está el reparto modal de la ciudad. Es importante hacer una encuesta origen-destino para ello. Antes había pues todo un protocolo muy serio, muy rígido, de hacerlo a través de la UNAM y con la ayuda del INEGI, y entonces se aplican un montón de encuestas y nos tardamos 6 meses. Es decir, esa es la manera antigua y tradicional de hacerlo. Nosotros hicimos la encuesta 2017, que son estos datos que están viendo ustedes aquí. La última encuesta que había tenido la Ciudad de México databa del 2007, también en la administración de Marcelo Ebrard. Por eso era importante remasterizarla, ¿no? Hacer una nueva y partir, obviamente, de lo que hoy estaba pasando o en aquel momento estaba pasando en la Ciudad de México. Pero ahora hay mucha tecnología para hacerlo dinámico, con recolección de datos a través de teléfonos celulares. Incluso se puede hacer no solo en tiempo real, sino diario, estar teniendo una medición distinta y estar haciendo comparativos de las implementaciones que estás haciendo, si están teniendo éxito o no. Entonces, creo que hoy es un muy buen momento, estamos viviendo una muy buena época para tener información cada vez más precisa, más rápida, datos más rápidos, georreferenciados, que nos permitan ser mucho más precisos en lo que queremos hacer con la ciudad y darle a la gente resultados con mucha más rapidez también. Miren, la Ciudad de México tiene 20.1 millones de habitantes si contamos a la zona metropolitana. Es importante hacerlo. De hecho, de las 72 zonas metropolitanas que tiene que tiene el país, las 74, perdón, es importante siempre tomar en cuenta su zona metropolitana porque las fronteras solamente existen para los políticos. La realidad es que para las personas que habitamos el territorio no existen las fronteras, vivimos de un lado, trabajamos del otro, vamos a la escuela al otro, la familia está en el otro. Entonces, estas zonas metropolitanas cada vez más tienen que ser tomadas en esta perspectiva colectiva, que los datos estén orientados a medir el movimiento de la zona como tal y que entonces podamos darle una respuesta a los problemas de no solamente quienes viven ahí, sino quienes también transitan. Y esto es fundamental. La ciudad es de quien la visita, de quien la camina, de quien la rueda y la transita y no nada más de quienes tenemos una casa ahí. Entonces, pues se toman en cuenta los 20 millones de habitantes, son 8.8 en la Ciudad de México nada más. Y esta encuesta lo que nos arroja es lo siguiente: hay un 45% de usuarios de transporte público. Esto puede ser una sorpresa porque en comparación solamente hay un 21% de usuarios de automóvil. Se pensaría que en la Ciudad de México todo el mundo tiene coche, que es la ciudad cochista por excelencia, que tenemos 5.5 millones de habitantes, de autos, solamente con una tasa de ocupación de 1.5 personas por automóvil. Esto es el drama de la Ciudad de México y de prácticamente todas las ciudades mexicanas. La tasa de ocupación es una persona por auto. ¿Cómo no va a haber tráfico? Evidentemente no hemos aprendido a hacer un uso racional del mismo, y no solo no hemos aprendido, no queremos hacerlo. Hay una resistencia muy importante, no solo en la comunidad, especialmente en los tomadores de decisiones. Tienen de pronto mentalidades mucho más viejas que no están entrenadas a pensar en el futuro y a la sostenibilidad. Hoy no es sostenible moverse en automóvil, por mucho que lo amen, necesitamos tener cambios. Tenemos un 32% de movilidad a pie. Esto es también, en su momento fue un dato impactante para todos los habitantes, para la opinión pública, para los tomadores de decisiones, porque no podían creer
que donde menos se pone recursos, que es para la gente que camina y que usa transporte público, que es más del 75%, pues es donde está la mayoría de la ciudad en sus habitantes, y para los del coche, pues donde se pone el 74% de los recursos de infraestructura, pues solamente se estaba atendiendo el 21%. Y un viajes de 2% en bicicleta. Esto es una buena noticia porque creció con respecto al 2007, que eran 1%. 10 años después se duplicó, parece poco, pero con los volúmenes de la Ciudad de México es mucho. Se duplica, y esto es gracias a la infraestructura y a las políticas ciclistas que se impulsaron en los últimos años. La siguiente, por favor. Fíjense, antes de que le cambien, este dato también es muy importante, porque sé que en este foro habemos personas que no solo nos dedicamos a la movilidad, sino también al urbanismo. El 42% de la superficie de los desarrollos urbanos de la Ciudad de México está dedicado a los estacionamientos. El 42%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos construyendo ciudades y casas y desarrollos para que vivan nuestros coches. Y el resto de las personas, pues nos podemos fregar, ¿verdad? Porque no se está orientando el espacio para esto. Va a llegar un momento que vamos a tener que salirnos de nuestras casas si queremos seguir guardando más coches, porque ya no caben. O sea, ya más superficie no se les puede dar, al contrario, se les tiene que quitar. Esa es una de las razones por las cuales también durante mi periodo como funcionaria, hicimos la nueva norma de estacionamientos de la Ciudad de México, en donde cambiamos máximos por mínimos, y así empezar a cambiar el chip también del desarrollo urbano y de los constructores. La siguiente, por favor. Y de los consumidores, evidentemente. ¿Cómo transformar las ciudades? Hemos tenido ya a lo largo de este tiempo que tengo de experiencia, en su momento en la Ciudad de México y ahora en Monterrey hasta hace unas semanas, pues hay una fórmula que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Que es una fórmula que plantea, primero, a través del cambio, ¿no?, de legislativo y administrativo. Es importante construir el marco normativo y regulatorio que nos pueda garantizar el mediano y el largo plazo de estas medidas, porque si nosotros nos vamos, porque eso es lo único cierto que tenemos, es que no vamos a estar para siempre en el puesto, que esto persista, y que si llega después un gobernante que no esté de acuerdo con las políticas sostenibles, pues se friega, porque la ley ya lo dice y tendría que cambiar la ley y pasarlo por el Congreso, y eso le va a implicar un costo político, y va a ser además un trabajo político que a mucha gente le da flojera hacer, así que es importante amarrarlo con el normativo. Hay que crear las instituciones para que lo hagan, hay que crear la capacidad institucional. No se trata de que venga una persona con muchas ganas, energía y iluminada para que haga los cambios y después ¿qué? O sea, necesitas crear un espacio con un equipo profesional, crear la capacidad institucional para la ciudad, para que de aquí a la posteridad se dediquen a hacerlo y cada vez se profesionalicen más y cada vez se actualicen más, cada vez hagan un mejor trabajo, pero eso tiene que suceder. Lo hicimos en la Ciudad de México, creamos la Secretaría de Movilidad, lo hicimos en Monterrey, creamos la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible con una dirección específica de movilidad por primera vez en la historia de Monterrey. Número 2, instrumentos, ¿no? Tienes que tener tus instrumentos, tienes de planeación y de regulación, tienes que generar la política pública con la que vas a avanzar a corto, mediano y largo plazo, con indicadores, con metas, con objetivos muy claros. Normalmente, y lo que se hizo en su momento en la Ciudad de México y lo que se está trabajando ahorita, lo dejé caminado en Monterrey, es tener un plan integral de movilidad y un plan integral de seguridad vial, al menos para poder atender las distintas vertientes. Y la tercera clave de las transformaciones de las ciudades es la implementación. O sea, tú tienes que, como dicen los gringos, walk the talk, y tienes que ir a invertir donde estás haciendo la regulación, tienes que ir a invertir donde estás haciendo los discursos, tienes que ir a hacer infraestructura, porque en realidad lo que cambia la cultura de la movilidad es la infraestructura crea cultura. Soy 100% infraestructuralista. A mí cada vez que vienen con el cuento de que la educación vial, que la cultura y que hay que educar a la gente, me da mucha flojera porque son visiones muy conservadoras. Lo que tenemos que hacer es ir y cambiar la calle, y la calle es la que le va a enseñar a la gente con su infraestructura cómo usarla y cómo viene la nueva normalidad, la nueva cultura de la movilidad, si le damos espacio a todas las personas. Para mí la calle es el espacio más perfecto para poder ejercer derechos y construir democracia, porque es ahí donde confluyen todos los derechos, es ahí donde puedes construir igualdad, equidad. Si una calle no es inclusiva, si no es equitativa, si no es igualitaria, entonces tu sociedad no lo es. Y ese es el reflejo más fiel de lo que somos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Me voy a ir muy rápido porque ya casi se me acaba el tiempo. En los cambios normativos, lo que hicimos en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que me tocó impulsar en aquel momento, la primera en su tipo en el país, impulsamos la nueva jerarquía de la movilidad.
con orientación a políticas públicas y ejercicio presupuestal para los usuarios vulnerables de la vía, la seguridad vial en el marco regulatorio por primera vez en la historia de la ciudad y instrumentos de planeación en el sector como ejes estratégicos, con metas definidas, con indicadores definidos, con el fin del modelo contractual hombre-camión. En esta ley por primera vez desaparecemos al hombre-camión como figura, desaparecemos al microbús. Es la muerte del microbús, lo decimos además con mucho orgullo porque no estamos en contra de los servicios de transporte público con buses pequeños. Lo que estamos en contra es de la ilegalidad, la indignidad y además la manera tan insegura en la que se presta ese servicio. Hay manera de prestarlo mucho más ordenada, esquematizada, justa también para los conductores, justa para los usuarios. Esto es a través, por ejemplo, de las conversiones a corredores BRT, que es un caso exitoso de cómo puedes ir sacando de circulación estos vehículos, comprar buses dignos, sostenibles, verdes, eléctricos, con una especie de asociación empresarial digna para los propios transportistas. Es importante dignificar el transporte público desde el usuario hasta el conductor. Ya basta que los conductores del transporte público o los dueños del transporte público sean usados nada más con fines políticos y electorales de los gobernantes y de quienes quieren hacer campañas. Necesitamos devolverle la seguridad a los usuarios y esto pasa por la dignificación de toda la cadena. La siguiente, por favor. Fue un proceso de gobierno abierto. Nosotros instalamos por primera vez un proceso de parlamento abierto con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Esto no había pasado antes, ahora ya es por ley. Antes no estábamos obligados y nosotros entendimos en su momento, yo como integrante de la Comisión de Movilidad que impulsé el proceso, como diputada, había que abrirlo, había que presentar un punto de partida, sí, pero a partir de eso, dialogarlo, hablarlo. Estuvieron todos los actores representados en la ciudad ahí, empresarios, activistas, académicos. A veces digo hasta de broma que hasta el gobierno estuvo ahí sentado porque nosotros éramos minoría en el gobierno perredista de aquel entonces, no nos querían mucho, pero pues estaban obligados porque lo que estaba sucediendo en movilidad estaba sucediendo ahí. Y venía ya de muchos esfuerzos previos para poder hacer una ley. En 3 legislaturas se había intentado y no se había logrado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Pues los instrumentos de movilidad, la siguiente que les había comentado, por favor, la siguiente, que es el de integral de movilidad y el de seguridad vial, son los proyectos de política pública, es donde está perfectamente estipulado qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. La siguiente, por favor. Y que además se tenga la claridad de cómo hacerlo, aunque no hayas estado en el arranque de la administración, si entraste a la mitad o si viene otro gobierno, que sepan que esa es la llave maestra, porque lo tienes que hacer a mediano plazo, cuando menos. Impulsamos, entre otras cosas, también en cambios regulatorios el reglamento de tránsito con las 8 conductas que salvan vidas. Esto de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Está clarísimo qué es lo que tienes que hacer para salvar vidas y eso no debería de haber una cosa más importante en un gobierno que eso. Y es inaceptable hoy que la gente salga a trabajar a la escuela, que lleve a sus familiares y que tenga hoy la garantía de todo menos de regresar viva o sin lesiones. Eso es inaceptable. Y así fuera una sola persona la que estuviera perdiendo la vida en las calles al año, al día o lo que fuera, es inaceptable. Tenemos que tender a cero, por eso la visión 0 muertes, por eso las medidas, por eso me comprometí tanto con esta causa a la que estoy entregada. Y en la Ciudad de México, entre otras cosas, logramos disminuir las muertes viales en un porcentaje muy importante. Ahora se los compartiré. Pero de nuevo, ya se sabe lo que se tiene que hacer. Entonces, pues, es verdaderamente negligente por parte de las autoridades cuando no lo quieren aplicar. La siguiente, por favor. El reglamento fue, la verdad, un hito en la Ciudad de México en su momento. Fue muy duro porque disminuimos velocidades máximas, endurecimos las medidas contra quienes las violenten. Y pues el jefe de gobierno en su momento perdió casi 10 puntos de popularidad en la encuesta. Yo puse por delante mi renuncia cuando eso sucedió, pero la realidad es que el alcalde Mancera en aquel momento fue muy claro conmigo y me dijo que estábamos haciendo lo correcto, que él sabía y compraba completamente toda la argumentación que le habíamos presentado y que lo único que nos pedía es que colectáramos toda la data para demostrar por qué esto estaba salvando vidas y por qué estaba funcionando, y así fue. Hicimos la encuesta Origen Destino 2017, que ya les platiqué cómo fue. La siguiente, por favor.
O sea, digamos, para que vayan ustedes observando cómo va el caminito, ¿no? Cuando llegas a un lugar y empiezas desde cero una agenda, que empieza desde la agenda setting con los medios de comunicación y la opinión pública hasta la transformación completa de su regulación, su política pública y sus obras y asignaciones presupuestales. Y todo de la mano de la comunidad, siempre de la sociedad civil organizada, que ha sido el mayor aliado en estos procesos. La perspectiva de género, ya se los decía, es fundamental. Las mujeres presentamos mayores patrones y mucho más complejos de movilidad, ya que tenemos mayores traslados. Nosotras incluimos mucha intermodalidad y en particular usamos el transporte público y la movilidad peatonal. A menudo es el género femenino quien reporta niveles más bajos de satisfacción con los viajes y, cómo no, traemos bultos, traemos niños, carriolas, sillas de ruedas, hacemos 6 viajes, tenemos que pasárnoslas en la calle tomando un camión y otro y es desastroso y es indigno, tanto la infraestructura de la calle como la del transporte público. Entonces, claramente somos las principales consumidoras y usuarias, las principales insatisfechas cuando la cosa está mal. La poca consideración de la movilidad de los cuidados, que es justamente lo que ejercemos, porque nosotros hacemos las labores de cuidados justamente por esa disparidad y esa simetría patriarcal en los sistemas de transporte público y privado, está relacionada con un número reducido de mujeres en la toma de decisiones, la planificación y la operación del transporte. Esto es muy importante porque no solamente hoy tenemos un enfoque que no contempla a las usuarias, sino hoy tenemos un enfoque político que no contempla a las mujeres para tomar decisiones. Entonces, pues estamos fregadas, ¿verdad? Por eso es tan importante organizarnos, por eso es tan importante ocupar esos espacios, por eso es tan importante ir por esos trabajos y desde ahí cambiar las cosas. Ya no se trata nada más de por favor, o de vamos a explicarle al jefe por 5ª vez, porque esto es importante. Nosotros tenemos que ocupar el lugar de ese jefe. La siguiente, por favor. Los resultados de esta encuesta de origen-destino en materia de mujeres en la zona metropolitana fueron bien interesantes. Fíjense, y esto sucede más o menos en el resto de las ciudades mexicanas igual, incluso en América Latina, con resultados de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Quito, en Ecuador, que me ha tocado verlos, son muy similares en el número de usuarias y en sus tipos de viajes. Las mujeres concentramos el 53% de los viajes realizados en la ciudad, en la zona metropolitana. ¿Qué quiere decir? Que no solamente somos la mitad, somos más de la mitad de los viajes. 7.91 millones de mujeres realizamos viajes diarios, 3.950.000 son en transporte público, esto es casi el 65%, o sea, la mayoría de los viajes están en transporte público, de los que realizamos. Realizamos entre 3 y 6 recorridos diarios que tienen como objetivo acompañar o adquirir bienes y servicios, y las mujeres estamos más expuestas a la calle porque pasamos mucho más tiempo en ella. Entonces, si hay inseguridad, pues por eso la violencia, los feminicidios, los hostigamientos, somos las primeras en recibirlo y de nuevo también por este sistema violento con el que los hombres tienden a relacionarse con nosotras y con los demás. La siguiente, por favor. Con esto termino porque ya se me fue el tiempo. La nueva cultura de la movilidad, la siguiente, por favor. Y bien rápido, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la nueva cultura de la movilidad o de movilidad sostenible? Hablamos de transporte público, especialmente el Metrobús. Es la mejor manera de poder ordenar al transporte público de la ciudad con los camiones, los buses, las busetas, como les queramos decir. Es la manera de ordenarlos en corredores confinados, con paraderos, con un buen sistema de información, con un buen esquema empresarial y financiero. Esta es la manera de hacerlo y la Ciudad de México tiene 12 líneas y más de 165 kilómetros. Somos la ciudad con más líneas de Metrobús de América Latina. Ecobici, que es la bici pública. Si quieres cambiar una ciudad, lo primero que tienes que hacer es llevar la bicicleta pública. Esa es la manera de orientar los viajes y de racionalizar el uso del automóvil. En la Ciudad de México, el 45% de los usuarios de Ecobici antes eran usuarios de automóvil y dejaron su auto por irse a la Ecobici. Y poner infraestructura ciclista, que es fundamental. No queremos muertes viales, queremos que la gente lo haga con dignidad, con tranquilidad, con seguridad, con asequibilidad, y por eso es importante que tengan su espacio. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, y la calle completa es el modelo. Voy a parar aquí porque sé que ya se me fue el tiempo, pero quedo, por supuesto, muy atenta a sus preguntas y pues muy agradecida de nuevo de haber tenido por ahora esta oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, Laura. Quedamos pendiente, pero vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, la licenciada
Marianela. Por ahí te estaremos siguiendo en línea, ¿sí? Gracias, Laura. Adelante, Marianela. Hola a todos, buen día. Pues muy contenta de estar aquí. La verdad es que este foro, desde que me platicaron de la primera idea de llevarlo a cabo hace pues prácticamente ya como un año, ya no sé, un poquito más, pues de entrada me pareció algo único en San Luis y algo súper importante para nosotros como ciudadanos y para los expertos en el tema de desarrollo urbano, de movilidad, de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico. Y creo que Luis tampoco me va a dejar mentir porque él lleva pues un poco más de años que yo viendo cómo la sociedad civil en San Luis Potosí se ha organizado para algunos temas. Casi siempre se organiza cuando, les digo yo, tenemos el agua al cuello con las problemáticas ambientales, sociales, urbanas. Y lo que estamos haciendo hoy cambia mucho esta dinámica porque de entrada pues es la ciudadanía en conjunto con la academia y los expertos los que están proponiendo las soluciones. No estamos nomás en un foro donde nos vengan a escuchar y luego cada quien se vaya a su casa y ahí quedó, sino que están tallereando, abriendo el espacio público, apropiándose de la ciudad y analizando de forma muy contextualizada pues todas estas problemáticas. Entonces la verdad es que felicitar a todos los organizadores. Me da todavía más gusto ver pues que es gente de mi generación que está tomando las riendas de las problemáticas y que no se está esperando a que le den permiso para hacer las cosas. Y por supuesto que felicitar a la universidad por todo el acompañamiento y el apoyo que ha tenido con los chavos y el equipo organizador. Es sumamente importante y de verdad creo que pues es lo que se necesita, ¿no? Estar impulsando todas estas generaciones. Así es, vamos a pedirle que se ponen la presentación de la compañera. Me voy a parar poquito para poderla ver y luego también porque como que ahí sentada tiesa se me empieza a ir la onda. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de una temática un poco más general, de lo que tiene que ver con normativa, de lo que tiene que ver con planeación, cómo estos conceptos pueden estar muy relacionados, pero cómo los hemos disociado. Y este tipo de disociación nos ha ocasionado también muchas de las problemáticas urbanas que tenemos en San Luis Potosí. ¿Nos puedes platicar un poco más en lo que ponemos la presentación? Sí, claro que sí. Ok, a ver, cuando empezamos a poner sobre la mesa la conversación acerca de los temas de desarrollo urbano que son más importantes, creo que a todos nos ha pasado, en el momento en que lo hablamos y en el momento en que hablamos como de la normativa para desarrollo urbano, pues lo primero que te imaginas es como un reglamento, ¿no? Una ley y un diputado que tiene que estar actualizando la ley y pues un poder ejecutivo que tiene que estar llevando a cabo lo que dice la ley. Y se nos olvida que la realidad es que esta normativa, pues en San Luis Potosí tuvo muchísimos años sin actualizarse. Si la memoria no me falla, fueron 18 años sin un nuevo ordenamiento territorial y un plan de desarrollo urbano actualizado. Y también se nos olvida que al dejarle la normativa nada más al gobierno, a los legisladores, pues nos estamos olvidando de la parte más importante que le tiene que dar origen a esa normativa, que es el contexto local y es la ciudadanía. Cuando un legislador empieza a desarrollar una normativa, a quererla actualizar, ya lo dijo Lau, pues hay un montón de intereses políticos asociados a estas actualizaciones y a estas legislaciones. Y eso es algo que entorpece el caminar de este tipo de cambios que son muy importantes. Y eso es algo que también está muy relacionado con el cortoplacismo que tienen los gobiernos, ¿no? No se nos olvide que nuestros ayuntamientos duran nada más 3 años en el cargo, ¿no? Que nuestros diputados locales duran 3 años en el cargo. Y resulta y sucede que la normativa en desarrollo urbano es estrictamente local, tiene que ver con los ayuntamientos que se encargan de su aplicación. Los usos de suelo tienen que ver con ayuntamientos, nada más. Y además, pues la legislación nacional marca una línea general, pero la verdad es que el aterrizaje contextual específico tiene que hacerse en el legislativo local, en el Congreso local, que también dura 3 años.
Entonces, ¿qué tan importante es pues, para un diputado, qué tan importante es para un alcalde aventarse el verdadero problema que es y que fue actualizar unos usos de suelo de una alcaldía o de un municipio? Si nada más dura 3 años, va a llegar, va a empezar a quererlo hacer, se va a encontrar con un montón de intereses. Si lo logra, va a estar embroncado, ¿no? Y entonces hay muchos que dicen, ¿saben que yo no me aviento ese costo político? Y esa es la realidad. Y eso fue lo que nos pasó en San Luis Potosí, y hay que decirlo tal cual, hubo una falta de voluntad política muy importante y también hubo una serie de intereses económicos alrededor de silenciar este tipo de iniciativas, ¿no? Cuando quería salir el tema otra vez, necesitamos actualizar usos de suelo, pues salían todos los grupos de interés a decir, no, así estamos bien y aquí nos arreglamos en cortito con los tomadores de decisiones, ¿no? Vamos a darle a la primera diapositiva. Les hablo un poquito del contexto de la normativa, y esto es sumamente general porque hay un montón de reglamentos, como ya nos enseñó Lau, algunos de la Ciudad de México. Les decía, a nivel nacional, pues tenemos una Ley General de Asentamientos Humanos, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sin embargo, esta ley no nos da usos de suelo local. Esta ley nos ordena políticas, proyectos, prioridades nada más, y establece quiénes son los obligados a nivel local de estar haciendo la verdadera talacha de los usos de suelo y del desarrollo urbano. Eso es lo que hace. Entonces es como si la ley general dijera, ¿saben qué? Estados y municipios, organícense y a trabajar porque les toca a ustedes. Diputados locales tienen que actualizar la ley estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que es la segunda. Y la ley estatal nos dice, municipios a jalar porque tienen que actualizar cada 3 años los usos de suelo de los municipios, ¿sí? Entonces, como pasa muchísimo también con la legislación ambiental en México, pues nuestro marco regulatorio está padrísimo. Si nosotros nos ponemos esto a presumirlo en las grandes cumbres globales, nos van a dar muchísimos premios. El problema es la instrumentación a nivel local. Vamos a darle a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre normar y planear? Cuando a mí me dicen es una norma y es una ley, ¿qué se imaginan ustedes? Yo pienso en algo restrictivo, en una prohibición, ¿no? Esto sí se puede y esto no se puede y no hay más. Esta banqueta tiene que ser de 3 metros y no puede ser de 1,5 y ya, ¿no? Por aquí sí pueden pasar este tipo de transportes, por aquí no pueden pasar este tipo de transportes. Aquí se puede hacer una altura de 10 metros, aquí se puede hacer una altura de 2,5 metros. La realidad es que la norma tiene que estar sumamente relacionada con la planeación y, como les decía al principio, esta disociación que tuvimos muchísimos años, es decir, está la norma, está la ley, pues sí, pero la ley está guardada. Y los esquemas de planeación no están instrumentados o no estuvieron instrumentados mucho tiempo, fue lo que nos, a mi parecer, lo que nos ocasionó pues un crecimiento sumamente desordenado en el contexto urbano de San Luis Potosí y en la zona metropolitana. Cuando, como también lo decía Lau, la norma está enfocada hacia la planeación, es la herramienta fundamental para que rompamos con el cortoplacismo y los intereses políticos de los que platicábamos ahorita. Sí, un alcalde dura 3 años, pero está obligado a actualizar un plan de desarrollo urbano con visión de 50. Entonces el que llega, pues no le queda de otra más que obedecer la actualización porque ya le tocó a uno actualizarla porque así dieron los tiempos, pero les toca a los demás seguirla. Rompo este cortoplacismo, rompo esta, pues, falta de voluntad política de cierto modo, porque pues es la ley, es la norma la que te está obligando a planear con esta visión de corto plazo para algunas cosas, pero sobre todo de mediano plazo y de largo plazo para otras, que a mí es lo que se me hace más importante. En la manera en que logremos que nuestros marcos regulatorios no nada más nos digan qué se puede hacer y qué no, sino que obliguen a las instituciones y al gobierno a tener esta visión de planeación a largo plazo, es que como creo que vamos a poder ir solucionando este tipo de problemáticas urbanas que son más apremiantes. Más o menos ahí vamos. O sea, la realidad es que la nueva normativa de 2018, que es la ley estatal, y los programas de desarrollo urbano de hace, que son 2 años ya, tienen esta visión. Y aquí nos encontramos con otro meollo del asunto que le digo yo, que es la capacidad institucional. Empezamos a armonizar, empezamos a normar hacia la planeación. Ahora,
ya en la operación, ya en la implementación en los ayuntamientos, tenemos la capacidad de estar aplicando los planes de desarrollo urbano, de actualizarlos primero y luego de aplicarlos así como están de bonitos en el papel. La realidad es que no. Entonces también hay que empezar a buscar estos incentivos para que la capacidad institucional municipal empiece a poderlo hacer, porque la ley suena bien bonita y ustedes léanlo. Y la ley dice, oigan, todos los ayuntamientos tienen que actualizar sus planes de desarrollo urbano. Pues sí, pero uno va al municipio de Tamuín y ni siquiera hay un área de desarrollo urbano en el ayuntamiento. Y no nos vamos a Tamuín, nos vamos a Río Verde y hay una sola persona encargada de todo el desarrollo urbano de Río Verde. Y nos vamos a la capital de San Luis Potosí, donde tendríamos que tener el gran departamento de planeación y de desarrollo urbano, y nos encontramos con una incapacidad institucional brutal, una corrupción brutal y un entorpecimiento de los procesos que aquí son donde tendrían que estar funcionando de primera manera, ¿no? Entonces, en el papel queda bien padre, pero la realidad es que el aterrizaje es muchísimo más complejo que lo que dice la ley, ¿no? Entonces, le vamos a dar a la que sigue, porfis. ¿Por qué es importante la planeación urbana con esta visión de futuro de largo plazo? Pues primero porque tiene como estrategia central la protección de recursos naturales. Y una vez más, cuando separamos la protección de los recursos naturales de la vida urbana y de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, caemos en un grave problema. No se nos olvide que todos respiramos, que todos necesitamos tomar agua limpia y que todos necesitamos alimentos de calidad. Y la problemática urbana, el desorden urbano, ha creado una serie de problemas ambientales que repercuten directamente en la calidad del aire, en la calidad del agua y en toda esta, todas estas necesidades básicas de cada uno de los seres humanos, ¿no? Otra cosa muy importante que a veces se nos olvida es que la planeación nos ayuda mucho también a eficientizar el uso de los recursos, no nada más de los recursos económicos, sino de los recursos humanos. Hay veces que tenemos un gran potencial humano para estar ordenando las ciudades o para trabajar en dinámicas sociales, pero no lo ocupamos. Lo tenemos ahí. Tenemos el sector estudiantil que por un lado está haciendo sus ideas y proponiendo en clase, y el sector académico. Tenemos un sector de sociedad civil pues bastante apagado, que como les decía, pues ya con el agua al cuello, entonces sí salimos a las calles y reclamamos. Tenemos diversos recursos que creo que en la manera en que podamos empezar a trabajar en colectivo sobre un solo esquema de planeación, como lo estamos empezando a hacer con este foro, entonces podemos estar utilizando esos recursos. Y otra parte sumamente importante pues es la parte económica. ¿A qué le va a apostar un ayuntamiento? Cuando además pues las arcas de gobierno están sumamente comprometidas últimamente en todos los niveles, ¿no? Hay unas deudas brutales. ¿A qué le tiene que apostar en primer lugar? Pues eso nos lo dicen nuestros instrumentos de planeación, porque ya salieron a la calle, ya diagnosticaron, ya vieron lo que falta y entonces ya saben qué es lo que se le tiene que apostar primero. Ahí es donde están establecidas esas prioridades. No podemos dejar que esa falta de instrumentos de planeación y su aplicación nos estén dejando le esté dejando la tarea del presupuesto gubernamental pues a las ocurrencias de los legisladores locales cuando se va a aprobar el presupuesto anual. Esa es una realidad. Y a lo que se le antoje a cada quien o a lo que crea que es más importante hacer. Para eso existen los planes. Para eso existe la normativa y para eso existen estos diagnósticos, para que sobre el diagnóstico de planeación de los estados, de las ciudades, entonces se priorice el uso de los recursos. Y por último, creo que evitamos un montón de problemáticas socioambientales al tener estos esquemas de planeación. Los esquemas de planeación no son hechos ni nada más por los académicos, ni nada más por el gobierno. Son procesos colectivos de participación, de diálogo, de construcción, de escucha. Cuando nosotros integramos a los diversos actores en estos instrumentos, en la construcción de estos instrumentos de planeación, sus necesidades ya se ven reflejadas en los resultados. Y a través de su aplicación, entonces esos grupos ven que verdaderamente estamos instrumentando lo que se diagnosticó, lo que se escuchó. Y podemos evitar crisis sociales como las que hemos tenido en la ciudad de San Luis Potosí en los últimos años, que han sido verdaderamente importantes y que no son nada más que una manifestación del hartazgo
de problemas acumulados durante muchísimos años. A la que sigue, porfa. Le damos a la que sigue. Creo que hay ciertos principios básicos de la sostenibilidad urbana que no se nos deben de olvidar y que cuando hablemos de este tema es así como el mínimo necesario que tenemos que tener en cuenta al estar trabajando cualquier alternativa, ¿no? El primero es que los servicios urbanos, como ya nos platicó Lau también, pues son parte de un circuito integrado. No es nada más, por un lado, el transporte público, no es nada más, por un lado, la infraestructura de calles, de autopistas, no es, por otro lado, la normativa de construcción. No es por otro lado el tema de género y de mujeres, no es por otro lado el tema de infancias. Tenemos que trabajarlo porque está sumamente asociado. Yo lo veo como si fuera una telaraña y si tú jalas un cachito de la telaraña, la jalas toda. Si tú cortas un cachito de la telaraña, se acaba deshaciendo toda. Es así como están interrelacionadas todas estas problemáticas y como también están interrelacionadas las soluciones. Entonces, cuando le empieces a cambiar la cara, cuando lo empieces a trabajar de manera integral, entonces una solución que aparentemente era para las mujeres acaba repercutiendo en 2 o 3 grupos sociales más. Una solución que aparentemente era nada más un ancho de banqueta porque se veía más bonita, acaba repercutiendo en la movilidad de personas discapacitadas, de los niños, de las mujeres. Una intervención que a su parecer pues tenía arreglar el alumbrado público de una calle, acaba repercutiendo en la seguridad de grupos vulnerables a ciertas horas de la noche y bajando los índices delincuenciales. Eso es la visión con la que tenemos que estar trabajando este tipo de alternativas. En segundo lugar, pues hay que alinear los incentivos económicos con los ambientales. Que no se nos olvide, si no tenemos los recursos naturales mínimos necesarios y de calidad, querramos expandir el desarrollo económico, los índices del PIB y las actividades de todas las empresas, no lo vamos a poder hacer sin esos recursos naturales. Y nos vamos a acabar topando con pared. Entonces, ¿dónde está el recurso? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué uso se debe de priorizar? Y entonces, ¿sí qué actividad económica es compatible con esa disponibilidad de recursos naturales? Por supuesto, comprender que estos esquemas son incluyentes, que existen grupos invisibilizados a través de los años que son muy importantes, que no nada más son las personas con discapacidad, que son un punto crucial y al que le hemos puesto un poco más de atención en los últimos años, pero que también hay ciertos grupos de mujeres, de grupos de indígenas, de grupos de migrantes, que también están dentro de las dinámicas urbanas y que son también personas con necesidades muy específicas que no son las generales de toda la población y que además el número de estas poblaciones vulnerables cada vez es más creciente y estamos en una dinámica donde existen ya muchísimos tipos de población habitando en la ciudad. El tercero es incluir a la sociedad civil en la protección del medio ambiente. Debemos de dejar de pensar que esta es una tarea nada más del gobierno y empezar a actuar en colectivo y empezar a defender nuestros recursos naturales. Somos súper buenos para subir una foto a Twitter cuando alguien corta un árbol, a mí me encanta. Vamos caminando en la ciclovía de Carranza el domingo o en el parque o en cualquier otro espacio público y vemos a alguien cortando un árbol y subimos la foto a Twitter. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Etiquetamos a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento. Y la Dirección de Ecología no hace su trabajo y ya cortaron este árbol y la dirección y el alcalde y entonces el gobierno es el culpable. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros como ciudadanos para que no cortaran el árbol en ese momento? Ponerte enfrente del árbol y no moverte. Y decir, no me muevo porque no lo van a cortar. Y les podrá sonar muy radical y muy Greenpeace, yo siempre les digo, pero ese radicalismo a veces es sumamente necesario. Si tú te paras ahí, no van a cortar el árbol. Si tú le demandas a tus vecinos que dejen de tirar la basura en el lugar incorrecto, muy probablemente te va a costar mucho trabajo, pero lo vas a acabar haciendo.
Es esa visión de tomar esas acciones con nuestras propias manos como ciudadanos, sobre todo cuando se trata de recursos naturales, porque creo yo que ya no estamos en tiempo de esperar a que nos estén resolviendo el problema los gobernantes, ¿no? Y por último, fomentar mucho el intercambio de conocimientos entre las ciudades. Un ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Un ejemplo es ya lo que nos platicó Lau, estar tomando casos de éxito de otras ciudades. ¿Quién tenía una problemática de transporte público parecida a la de San Luis? ¿Y cómo la transformaron? ¿Quién tenía una problemática de inseguridad parecida a la de San Luis? ¿Y cómo la transformaron? ¿Quién tenía una problemática de ordenamiento ecológico o de ordenamiento territorial parecida a la de San Luis? ¿Y cómo la transformaron? Este intercambio es sumamente importante porque también nos acorta mucho los tiempos de acción. No hay que inventar el hilo negro muchísimas veces, las soluciones ya existen, ya están ahí, ya están los datos, ya están las alternativas. ¿Qué hay que hacer? Compartirlas, escucharlas, los que los necesitamos y entonces empezarlas a aplicar. Y les dejé esta pregunta hasta abajo, porque justo estos días vimos todos el anuncio del segundo piso de la carretera 57. Y sinceramente, quiero que me digan, y me levanten la mano, ¿a quién le parece que con el segundo piso de la carretera 57 vamos a solucionar el problema de movilidad de la zona industrial? ¿Hay alguien que diga, que diga, yo la neta sí pienso que el segundo piso, ya con eso, mano? Ciudad de primer mundo. ¿Alguien? No es una solución. Es una ocurrencia taquillera y a lo mejor perdón que se los diga así, pero es una ocurrencia taquillera para tener más likes y views en Instagram y en Facebook. Es un negocio. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Decir, señores, esa no es una solución. No queremos que se gasten los billones en un segundo piso, que no va a solucionar absolutamente nada. No le va a aumentar la calidad de vida a ningún habitante de San Luis Potosí. No le va a reducir los tiempos de traslado a ningún habitante de San Luis Potosí. No va a incentivar el transporte público en San Luis Potosí. No va a aumentar el espacio público de calidad en San Luis Potosí. Y nos va a emproblemar, así como la Ciudad de México. ¿Qué le pasó a la Ciudad de México con el segundo piso? ¿Cómo se transformó la Ciudad de México con el segundo piso? Ahorita porque no está el agua aquí, pero al rato pregúntenle. Ella les puede contar la historia del segundo piso del periférico de la Ciudad de México y de todos los segundos pisos prácticamente que se han intentado hacer. Entonces, ¿dónde está la prioridad en el uso de recursos? Definitivamente no son los intereses. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que se haga un segundo piso. ¿Y cómo lo vamos a evitar? De distintas formas, pero creo que el quid, la clave es una, exigirlo en colectivo. Si no nos organizamos y no empezamos a exigir lo que necesitamos en colectivo, y como dice mi profesor de la universidad, con los pelos de la burra en la mano, diciendo, aquí está la evidencia de que no funciona el segundo piso. Aquí está la evidencia de lo que sí funciona y es así como los ciudadanos demandamos que se utilice, pues entonces vamos a seguir en esta tendencia. Le damos a la que sigue. Y ya, con esto termino. Quedo a sus órdenes con las preguntas en la ronda que sigue. Gracias. Muchas gracias, Marianela. Le vamos a pedir a nuestro licenciado Luis si nos quieres platicar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mientras ponen una lámina que vamos a exhibir, quiero agradecer primero la invitación. En realidad que estos espacios son muy necesarios para la participación y sobre todo debatir las ideas. Yo soy un convencido de que en México grave problema es el que no sabemos debatir, no sabemos exponer las ideas y no sabemos escuchar. Actualmente vivimos en la Torre de Babel, donde todo mundo quiere hablar, cada quien habla en su idioma, pero no estamos escuchando y no estamos recibiendo con un buen ánimo toda esa información para tratar de construir. Pareciera que últimamente hay que destruir en lugar de estar construyendo. Yo quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a las ponentes de primer nivel y quiero agradecer a los organizadores porque hacen falta estos espacios aquí en San Luis Potosí.
Yo de lo que quiero hablar son estos temas relacionados con normatividad y planeación para la vida urbana. Son varios temas que espero que los 20 minutos que nos concedieron sean suficientes. Quiero abarcar todos porque todos están relacionados. Lo primero que dijo Marianela, y es muy importante, es que hay que exigir, hay que ser ciudadanía. Yo represento a una asociación que se llama Cambio de Ruta, que desde el 2016 estamos preocupados en temas medioambientales. Nosotros lo que hacemos es promoción y defensa de derechos humanos medioambientales, y nuestro principal objetivo es llegar a un punto a un término que se dice el buen vivir. Y entonces yo quiero relacionar todo esto desde un origen hasta un fin. ¿Por qué hoy estamos hablando de la ciudad? ¿Por qué este foro? ¿Por qué estamos discutiendo? Porque queremos un buen vivir. Y entonces, ¿qué es el buen vivir? El buen vivir es tener una vida digna, una vida de calidad. Y yo quiero concluir con la defensa de las generaciones futuras, no solamente esa vida de dignidad, esa vida con calidad que yo pretendo es para mí acabándome lo que hay ahorita, sino que tenemos que tener el talento para que esto pueda sobrepasarnos a nosotros y que esas futuras generaciones tengan un futuro real. Este término de la defensa de las generaciones futuras es un término jurídico, es un término de litigio. Yo soy abogado, yo me dedico al litigio, y es un término que se ha estado acuñando en los últimos tiempos para acá. Y entonces, al hablar del buen vivir, de lo que dicen los ecuatorianos, todo lo que representa, nos lleva necesariamente a vivir en un estado democrático. Pero yo quiero definir la democracia no en el sentido jurídico o en el sentido político, sino en ese sistema de vida que nos dice la Constitución, en donde hay un mejoramiento del pueblo. Nosotros tenemos que hacer todas nuestras actividades para mejorar en esa colectividad. Es decir, quitarnos esa careta de habitantes del planeta y convertirnos en ciudadanos de San Luis Potosí, que estamos interesados en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Y esto cómo se logra? Ahorita expusieron muy bien el tema de la normatividad. Yo voy a hablar también al respecto, pero creo que antes de establecer la normatividad hay que hablar del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad ya es un derecho humano, y ese derecho humano a la ciudad es que todos estemos involucrados. ¿Para qué? Para tener igualdad de condiciones, para tener una movilidad justa, para tener esta relación, esta cohesión social que me permita desarrollarme a mí, a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad. Si no tenemos esa visión, todo lo que digamos, todo lo que pongamos en la norma, de nada va a servir. La legislación no cambia realidades. Desgraciadamente, hablaré mal de los políticos, pero bueno, es algo que tenemos que hacer para que mejoren. Pero desgraciadamente estamos sujetos a ideas ocurrentes, estamos sujetos al like, redes sociales, etcétera, etcétera, pero no tenemos un mecanismo por el cual podamos pensar correctamente cuáles son las mejores estrategias. Y entonces, ante esta guerra de ocurrencias, lo que padecemos todos los potosinos, hablando de nuestra localidad, es que haya una anarquía territorial. Eso es lo que tenemos, una anarquía territorial. La última vez que hubo una actualización de un programa de ordenamiento, de desarrollo urbano, fue en el 2003. Ahora en el 2021 se vuelve a actualizar. Perdimos mucho tiempo y además con muchos intereses. Como ya se explicó, hay una ley general que nos pone el marco de referencia, pero esta ley general aquí en San Luis Potosí, bueno, le hicimos un galimatías. Es toda una problemática entenderla, y a nivel municipal, bueno, pues también las normas no ayudan. Entonces, tenemos que tener esa visión del derecho a la ciudad, cómo queremos la ciudad, y no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Entendiendo ello, vamos a tener una línea, y con esto evitar lo que ocurre cada 3 años en San Luis Potosí.
Pareciera que se reinventa la ciudad cada 3 años y el Estado cada 6 años. Y esto es fatal. Debemos de tener una planeación a 50 años. Identificado entonces el derecho a la ciudad, el buen vivir, el derecho a la ciudad, yo les invito a que revisen el Acuerdo de Escazú. Este es un tratado obligatorio para México. Tiene que ver con medio ambiente, pero la participación ciudadana es muy importante, la transparencia y la información. Acuérdense que actualmente los gobiernos no son muy aliados de la rendición de cuentas y de la transparencia, más bien como que no les gusta. Pero nosotros los ciudadanos tenemos ese derecho y en el Acuerdo de Escazú se dice que cualquier proyecto productivo en el cual se toque medio ambiente, van a ser todos, ¿sí? Debe de existir la participación ciudadana. Tenemos políticos que no les gusta la participación ciudadana o bien la simulan, pero la participación ciudadana es muy importante. Y entonces, teniendo esos tres, el buen vivir, el derecho a la ciudad y el Acuerdo de Escazú combinado, hacemos un mix donde vamos a poder afirmar el desarrollo económico, social y ambiental. Sí se puede, sí pueden convivir. Yo los invito a que vean cómo en San Francisco, cómo en Bilbao, cómo en Chile, cómo en Costa Rica han logrado combinar todo esto. Oye, pero la actividad del hombre siempre va a dañar el medio ambiente. Claro, lo va a dañar. Lo que tenemos que encontrar, y la fórmula será el cómo minimizar, cómo mitigar, cómo compensar ello para que entonces sigamos a otro tema, sustentabilidad, que nos debe llevar a algo ya más ideal, la sostenibilidad. En México, nuestra Constitución habla de la sustentabilidad. A nivel mundial se habla de la sostenibilidad. Hay que irnos por el tema sostenibilidad porque con si lo entendemos correctamente, todas las políticas públicas, todas las estrategias gubernamentales nos tienen que llevar a garantizar a esas futuras generaciones que van a tener por lo menos lo mínimo que yo gocé. Y este principio se llama el principio de intergeneracionalidad. Es decir, tenemos una obligación con esas generaciones. Estos principios de desarrollo sostenible que los podemos encontrar es el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, hay que traerlos a la discusión y hay que traerlos en el día a día, pero de una forma real. ¿Por qué? Porque yo les hablé como de la parte académica, de la parte doctrinaria. ¿Y qué tenemos en la realidad? Lo que tenemos en la realidad es que hay una normativa que está hiperregulada. Yo siempre he dicho, el que hace la ley hace la trampa. ¿Por qué? Porque hay interés de nuestros congresistas, de nuestros políticos, de generar trampas en la normatividad. Y para hacer una actividad que a nosotros los ciudadanos de a pie nos parece tan sencilla, tenemos que cumplir 25 normas. Y una es igual a la otra y la otra le cambia poquito y la que sigue contradice a todas las demás, pero usted tiene que cumplir todas. ¿Por qué esto? Porque eso genera control, genera dinero, genera corrupción. Actualmente hay una hiperregulación en lo que se refiere al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano y al medio ambiente también. Esto está mal. México no tiene un problema de leyes hay muchísimas, tiene un problema de impunidad, de falta de cumplimiento de la norma. Y entonces lo que necesitamos actualmente es una armonización legislativa, una armonización para que todas las normas tengan una consecuencia lógica y que entonces no se obligue a tener que estar repitiendo y cumpliendo normas que no tienen sentido, que no nos llevan a nada, que se repiten o bien que se contradicen. Usted en San Luis Potosí puede derribar un árbol sin ningún problema. Sin ningún problema, no pasa nada. La norma no está adecuada
para que no solamente, como dijo, nos pongamos ahí enfrente del árbol y que no lo derriben, sino no está diseñada para que haya un mecanismo de tutela efectiva de protección de ese árbol. Es más, usted puede llamar a donde quieran y no saben ni qué hacer. Y si derriban el árbol, le cuesta 3,000 pesos, ponga 3 arbolitos más y se resolvió el problema. ¿Eso es lo correcto? ¿Así debe de ser? ¿Qué será muy complicado que haya un equipo de abogados que puedan hacer toda una secuencia lógica, el derecho es lógica, sobre cómo se debe de reaccionar ante este tipo de situaciones? ¿Y qué será muy difícil poner un tipo 911 ambiental para que cuando haya esta situación, que aquí en San Luis Potosí el derribo de arbolado urbano es muy normal, tolerado desde la propia autoridad gubernamental, sobre todo la estatal, en el cual se pueda hacer ese reporte y que haya una respuesta efectiva? Creo que la necesidad de la armonización nos puede llevar entonces con una misma línea, con una misma visión, a tener el buen vivir, el derecho a la ciudad, respetando el acuerdo de Escazú. Luego, al momento de que nosotros estamos hablando de estos temas de la ciudad, estamos hablando necesariamente de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, movilidad, gobernanza y medio ambiente. Todo va en un mismo paquete. Yo no entiendo San Luis Potosí cuando se quiere regular, no lo sé, movilidad o ordenamiento territorial y no tenemos un ordenamiento ecológico. Entonces, pues como que estamos fallando, ¿no? O sea, estamos atendiendo unas cosas y no otras. Yo no entiendo cómo no ha habido un liderazgo político, ambiental, un liderazgo real que pueda organizar la zona metropolitana de San Luis Potosí. ¿A qué me refiero? San Luis Potosí capital tiene un programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Y qué nos divide de Soledad? Una calle. Y Soledad no lo tiene. Bueno, y San Luis Potosí tiene, zona metropolitana, tiene 6 municipios conurbados. ¿Y que nadie ha leído la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde se permiten los convenios metropolitanos? Ahora, esto ocurre en Guadalajara y ocurre en Monterrey y en otros lados. ¿Y que no nos pudieran unir a todos para tener una sola línea? Ah, no, pero vamos a crear el municipio de Villa de Pozos. Ah, caray. O sea, yo tengo la tesis de que crear el municipio de Villa de Pozos viola el derecho a la ciudad. No necesitamos estructuras políticas, lo que necesitamos es eficiencia municipal, así de sencillo. Y entonces, todo esto lo debemos de poner en la mesa de la discusión, pero cuando invitan a los ciudadanos a discutir estos temas, ojo, cuando los invitan, porque normalmente no hay estas invitaciones, pero cuando los invita el gobierno que corresponda, se habla aisladamente del desarrollo urbano, pero no se habla de la movilidad. San Luis tiene un grave problema de movilidad que no se va a resolver con un segundo piso. Bueno, hay cosas que yo no entiendo. Abrieron la vía alterna, empezó la vía alterna con todas las consecuencias que ustedes quieran y ahorita ya se va a dejar ahí para hacer segundos pisos. Bueno, que no se puede discutir todo. Yo digo que un tema de gobierno siempre debe estar la economía, siempre debe estar la seguridad pública, que todo el mundo sabemos que también es un gran tema, y que el medio ambiente, el ordenamiento territorial y demás no debe estar también ahí, pero no. Pareciera que hay un divorcio, que sí lo hay, entre ciudad y gobierno. Nosotros vemos cosas distintas de los que ve los políticos, de los que ven los tomadores de decisión. Gravísimo. Y también nosotros vemos distinto a lo que ven los que hacen la norma. Hacer la norma en la curul, sentado con la comodidad de la oficina, es buenísimo. Pero la bronca es que el usuario de la norma, el que la vive día a día, es el que tiene la problemática. Por esto, yo sugiero que todo debe estar combinado y en cualquier toma de decisión sobre la ciudad
debemos de tener estas visiones porque es multidisciplinario. Y les cuento aquí una anécdota de Cambio de Ruta. Cambio de Ruta empezó con un activismo jurídico. El activismo jurídico se da porque, bueno, somos un grupo de abogados y lo que hacíamos era identificar la norma con el incumplimiento por parte de la autoridad o la omisión o la falta de, para que entonces generar jurídicamente un cruce y que se pueda dar una consecuencia. Solo que nos dimos cuenta de que las sentencias que se logran pues no cambian realidades tampoco, son sentencias de una justicia fría que se dicta también en una oficina donde muchas veces ejecutarla lleva tiempo y hasta ahí. Nosotros nos alimentamos de la información que nos dan los científicos, los técnicos, ustedes. Y entonces empezamos con el activismo científico. Pero pues resultó que son igual de soberbios los científicos que los abogados, porque escriben cosas maravillosas que nadie entiende, que publican en revistas internacionales que nadie lee, bueno, nomás ellos, ¿sí? Y entonces la justicia fría se combinó con el análisis científico frío que no cambia realidades. Y entonces dijimos, oye, aquí no estamos haciendo más, necesitamos algo, ¿qué haremos? Y empezamos con el activismo social. Creo que hemos encontrado la fórmula, perdón que lo diga así, pero la fórmula perfecta. Se necesita un activismo jurídico, se necesita un activismo científico, pero sobre todo un activismo social en el cual todo esto combinado sea un círculo virtuoso con el que se exija a la autoridad que lo que dice la ley, que lo que dijeron los científicos, nos cambie la realidad de la ciudad. Eso es lo que necesitamos. Yo agradezco estos foros porque con ellos podemos hacer todo este círculo. Si a ese círculo le pudiéramos agregar medios de comunicación comprometidos, serios, también sería muy bueno. ¿Para qué? Para llegar a la defensa de las generaciones futuras. Yo lo que quiero es que mi descendencia no viva los efectos del cambio climático, que ya no es cambio climático, es emergencia o crisis climática. Esto es una realidad. Y entonces quiero que el buen vivir que puse acá también les toque a ellos y que no estemos como en película de Hollywood, de Mad Max, donde la guerra por el agua es una realidad. Bueno, creo que ya lo estamos viviendo. Entonces, yo concluyo diciendo que tenemos que participar todos, la academia, la sociedad y hacer esa ciudadanía. Cuando hablo de sociedad, el realmente creernos que somos ciudadanos de San Luis Potosí y no solamente habitantes del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bien, no sé si nos está escuchando por ahí Laura, pero vamos a tratar de hacer un comentario. Creo que han sido maravillosas las aportaciones que nos dan aquí nuestros tres ponentes. Son puntos de vista, son acciones, son interpretaciones de lo que nos está pasando. Quizás los elementos que estamos viendo, estas síntomas que tiene la ciudad, están en un buen momento. San Luis está en un momento de ser atendido. El cómo es parte de lo que estamos tratando de interpretar aquí en este momento. Entonces, yo quisiera darles la palabra a cualquiera de los tres que nos quiera hacer algún comentario final, donde estemos conscientes de que pues, el trabajo no es individual. Bien lo dijo por ahí de la multidisciplina que se necesita. Yo estaría pensando más en una interdisciplina, donde todos estemos trabajando y entendamos el quehacer que tiene uno con el otro. Por otro lado, no son dos bandos, no es el bando del ciudadano y el bando de las autoridades, ni de los organismos que se están preocupando por esta serie de problemas. Debe de ser un grupo, un solo grupo el que trate de hacerlo. ¿Cuál podría ser, a visión de ustedes, la manera más correcta
de ir intentando hacer este grupo, esta colaboración ciudadanía con las autoridades. No sé, el que quiera tomar. Bueno, creo que definitivamente, y no lo digo yo, lo dicen los números y los resultados de la situación que vivimos a diario, sobre todo aquí en San Luis Potosí, platicando el día de hoy, que creo que es lo importante. El individualismo nos ha traído las situaciones y los problemas que vivimos al día de hoy. Y ahí están. Y eso creo que todo lo vemos. O sea, gobiernos individualistas, gobiernos de un solo hombre, estrategias de el gobierno tiene que hacer todo, tiene que hacer todo, tiene que hacer todo. Eso ya no funciona. Eso hay que reconfigurarlo, ¿no? Y está muy bien manifestado qué y por qué no funciona. Ya lo platicamos, ya Luis nos lo dijo sumamente claro. Necesitamos empezar a trabajar en colectivo. Y para mí creo que esa es la fórmula más importante. ¿Qué significa trabajar en colectivo? Que hay una transversalidad, no nada más una interdisciplina. Yo le agregaría una transversalidad en los trabajos. Que puedan trabajar las generaciones jóvenes de expertos con las generaciones de expertos de generaciones más arriba. Que pueda trabajar el gobierno al mismo nivel de escucha, de comprensión y de diálogo. Que pueda trabajar también la sociedad civil, que puede que no sea experta, pero tiene le tiene muy bien tanteada el agua a los tamales. Ellos, de esa manera, trabajando en horizontal, de esa manera creo que es como podemos avanzar. Ahora, es bien difícil. Nosotros lo hemos estado intentando desde diversos sectores. Sí es difícil. Sí, a veces sí se tiene que recurrir ya a un litigio ciudadano, ¿no? Que esperáramos todos que fuera como la última instancia a la que tuviéramos que recurrir. Creo que podemos estar agotando otras antes. Aquí en San Luis no existe. Pero de la manera en que nosotros lo empecemos a hacer, como hoy, que lo estamos haciendo, hoy es el ejemplo perfecto, porque hoy también tenemos aquí representantes de gobierno, no nada más de la academia y no nada más del sector joven en San Luis Potosí. De la manera en que nosotros lo empecemos a hacer, no a decir, porque decir se pueden decir muchas cosas, a hacer y a demostrar que tiene sus resultados, entonces esa es la manera como vamos a poder avanzar. ¿Con qué tenemos que romper? Con los egos y los individualismos de todos lados, no nada más de los gobernantes y de los políticos, también de los académicos y de las universidades, ¿sí? Y también de algunos grupos sociales que porque piensan que han estado en defensa de una causa por décadas, tienen la verdad absoluta. No es así. Necesitamos entrar en esta etapa de diálogo y de construcción y creo que a mi parecer eso es lo más importante y sobre todo lo más urgente. Muchas gracias. Luis. Sí, un punto importante es efectivamente no debería de existir ese divorcio, hay que trabajar en conjunto. Una problemática que yo visualizo es la indolencia de la sociedad, la indolencia del ciudadano, del habitante, yo le digo, porque no se preocupa por las cosas públicas. Y también otra problemática es con la autoridad porque no sabe llegarle al ciudadano y tiene intereses muy particulares y que muchas veces son distintos a las cosas públicas, ¿no? Hay que madurar como sociedad, creo que estamos en el proceso de maduración y en ese proceso de maduración necesitamos romper, esa palabra es muy importante, tú ahorita la decías, romper el silencio y romper la normalización. Lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, como gobierno, como todo, es normalizar las cosas. Es decir, cuando yo escucho las noticias que ayer mataron o el fin de semana mataron a 100 personas diarias, ¿sí?, y lo normalizamos, es gravísimo, porque también lo que le estamos dejando a nuestros hijos es que eso es normal y entonces matar es normal y 100 personas hasta en algún momento van a ser pocas, ¿no? Eso vamos a ponerlo para cualquier cosa y entonces en lo que se refiere al derecho a la ciudad, a cómo diseñamos o cómo queremos nuestra ciudad, no hay que normalizar lo que está mal. Entonces, lo que necesitamos es platicarlo, discutir las ideas, madurarlas y llevarlas adelante. Gracias, Luis. No sé si Laura nos va a hacer algún comentario. No es posible. Ya se nos fue un poquito más el tiempo y
estando a tantas horas de distancia es un poquito difícil. Bien, creo que es muy claro que lo que nos hace falta es sensibilizarnos como ciudadanos para poder interpretar lo que nos está diciendo a gritos la ciudad. Y por otro lado, pues tener la capacidad de estarnos tratando de unir para hacer de esto un buen camino para eso. Gracias por este tiempo que nos han brindado, por sus agradables comentarios y por favor, pues todos hagamos lo propio, lo que nos corresponde. Si tenemos que hacer algo por nuestro vecino, por nuestra ciudad, por nuestra colonia, y bueno, ojalá que nuestras autoridades se den cuenta que estamos creciendo como ciudad y que ya no somos San Luis, somos una unión de varios municipios que tenemos que trabajar de manera metropolitana y tomar acciones un poco más colaborativas. Entonces, por ahí vamos a darle un aplauso a nuestros compañeros para cerrar esta. Muchas gracias. Vamos a agradecer a los ponentes, traemos un obsequio de parte de la universidad y del foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad.